Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría, qué gusto estar con ustedes. Rafael García Villegas, Romancín Rodríguez, por allá. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Queridos compañeros, amigos del auditorio, como siempre, un placer darles la bienvenida a un programa muy internacional, con muchos viajes y muchas perspectivas que se pueden tener del área, inclusive donde vivimos, que muchas veces pasa desapercibida. Así es. Y en esas perspectivas a las que te refieres, Rafael, ¿qué les parece si vamos con Santiago Arau, que nos ayuda a observar desde otro punto de vista aquello que consideramos cotidiano? Desde el aire las cosas parecen muy distintas. La magnitud y detalle en las imágenes que vemos situados desde la Tierra, a través de la fotografía aérea cobra otra proporción y escala. El fotógrafo Santiago Arau abordó el tema de la fotografía con drones en la sala Adamo Boari de Bellas Artes, donde mostró parte de su obra fotográfica en la que ha registrado más de 300 localidades en México desde las alturas. Es una técnica fotográfica que no tiene más de 6, 7 años de existir. Entonces los fotógrafos nos estamos acostumbrando y estamos entrenando y estamos practicando estas nuevas técnicas, porque es muy distinto tomar una fotografía desde un helicóptero, desde un avión, a tomarlas con un dron. Una fotografía, por ejemplo, cenital, completamente cenital del Palacio de Bellas Artes, donde estamos ahorita, o una fotografía desde el Zócalo. Las primeras fotografías con drones, casi desde que levantabas el dron y tomabas una fotografía, eran casi espectaculares sin tener que buscar una técnica de luz, una técnica fotográfica. La colección está compuesta por imágenes aéreas de zonas arqueológicas, edificios históricos, zonas urbanas, océanos y montañas. Lo que hace un dron es que uno, y con los satélites, puedes investigar en dónde hay algo interesante para poder ir a ese lugar y poder tomar la foto. O sea, por ejemplo, he tomado fotografías en la cima del pico más alto de México, que es el Pico de Orizaba, y esto pues era impensable hasta hace unos años. Gracias a la tecnología, casi cualquier persona puede lograr imágenes con un dron y un teléfono celular. Sin embargo, se necesita experiencia y un entrenamiento para lograr imágenes con calidad fotográfica. Y ahora los fotógrafos estamos buscando estos nuevos encuadres y estamos buscando estas técnicas fotográficas para lograr una captura que tenga los requisitos básicos de fotografía, que es encuadre, momento, composición y todo lo que tenga que ver coyuntura para que la fotografía y la imagen tenga valor. Noticias 22, Omar Vera. Una mirada distinta a la ciudad y además ha permitido que descubramos situaciones complicadas como los terremotos, como la contaminación y también, por otro lado, la belleza de muchos de estos sitios que retrata. Así es. Y bueno, vamos a otra información que tiene que ver con los festivales, con la Secretaría de Cultura, y fue celebrado este día en Tlaxcala. La Secretaría de Cultura entregó 578 millones de pesos para apoyar 2.194 proyectos en todo el país. Algunos de ellos ya se están ejecutando y otros serán ejercidos en lo que resta del año. Así lo dio a conocer desde sus oficinas en Tlaxcala. Estamos contentos de este reconocimiento que se les da a proyectos tan disímbolos. Hoy pudimos ver en los testimonios cómo hay proyectos que no se hubieran reunido si no están en este espacio juntos, que tienen que ver a veces con el rescate de una tradición, con un festival de cine internacional, con una feria del libro que tiene enorme arraigo en la vida cultural del país. Y hoy hay posibilidad para estos beneficiarios de reconocerse entre sí, de conocerse y de saber que existe una tradición de ceras ceremoniales en un municipio en Chiapas y despierta la curiosidad y el interés de mucha gente que no tiene oportunidad de salir de su estado, de salir de su comunidad. La titular de Cultura Federal, junto con el gobernador del estado de Tlaxcala, acompañados por representantes del Poder Legislativo y directores del sector cultural, entregaron, de manera simbólica, 75 estímulos al PAICE, 15 al Foremova, 89 para Profest, 10 al CMPM, 32 al AIEC y los correspondientes al PACMIC se darán a conocer en breve. Se revisaron las reglas de todos los programas. En el caso quizá
un poco más consistente es el caso del paise. El paise que en donde normalmente se entregaba recursos para infraestructura nueva, aquí como ustedes pudieron ver y quienes nos han acompañado a municipios se dan cuenta del estado de mucha infraestructura cultural que está a veces abandonada, subutilizada o que no tiene condiciones para recibir oferta cultural de otro tipo. Esta nueva convocatoria de PAISE pues benefició a 75 proyectos y tiene que ver con esto, con dignificar esos espacios para darle finalmente el objeto social que tiene un espacio cultural. En cuanto al PACMIC, es importante porque prácticamente se duplicó el presupuesto que se destina a esta convocatoria y a este proyecto, y los demás se revisaron para hacer, en el caso del PACMIC era muy importante hacerlo simple. Por último, se informó que el proceso de selección y seguimiento de los programas beneficiados serán dados a conocer para que la población sepa a dónde se destinaron los recursos. El acompañamiento ha sido muy cercano por parte de las áreas de la Secretaría y va a continuar para que no solamente se rindan cuentas, sino que se rindan frutos y que estos apoyos florezcan y que puedan crecer. Antes, ¿qué pasaba? Que se entregaban los recursos y nosotros no teníamos contacto prácticamente con los beneficiarios. Ahora sí, esto se va documentando, estamos trabajando en conjunto y estamos teniendo presencia en todo el país. Esto ayudará a la rendición de cuentas, al acompañamiento y a ver y reconocer todo lo que está pasando y que se note, no solamente que se note, sino que lo conozcamos entre todos. Desde Tlaxcala para Noticias 22, Francisco Borgia, Samuel Aguilar, Alberto Aranda, enviados especiales. Bueno, y una felicitación a este estado en general que tiene tradiciones maravillosas, el Día de Muertos, la Virgen de la Caridad, por ejemplo, la Virgen de Ocotlán, que tienen celebraciones hermosas y que atraen a gran cantidad de turistas. Y museos de sitio muy interesantes. Y de manera particular, una felicitación a Tlaxcala Televisión. Hoy está cumpliendo 31 años de vida esta estación hermana, que tiene, por supuesto, lo más destacado en información de esta entidad del país. Un fuerte abrazo de parte de todo Canal 22 y muchos, muchos años más. Muchos años más de éxito, de buenos programas allá en Tlaxcala. Y bueno, continuamos con más información. Ahora tiene que ver con el bossa nova y el jazz. Y algo que está pasando ahorita, en este momento. El guitarrista y compositor brasileño Gauguer Carrasco se presenta por primera vez en el lunario del Auditorio Nacional. El músico de formación clásica fusiona ritmos de jazz, bossa nova y bolero, y para este concierto interpreta un repertorio que incluye canciones de compositores brasileños y de su autoría. Vamos a cantar Só para te fazer feliz, que significa solamente para hacerte feliz, ¿no? Es una bossa jazz que yo hice junto con mi primo Igor Cardoso. Ganamos premios en otros países del mundo. Es un ritmo, ya dije, como la bossa, también como el samba, y del jazz, obviamente, que tiene muy presente los metales, ¿verdad? Y la otra es Deja todo y ven, que es de mi autoría también, que es una bossa jazz también, que es muy rica y es una fusión del español con el idioma. O sea, normalmente la bossa nova cantamos en portugués, pero en esta ocasión quise justamente crear cosas diferentes, ¿no? Y causar cosas diferentes en el público. Con 20 años de trayectoria, Carrasco utiliza la improvisación, al tango y al flamenco para invitar al público a ser parte de este concierto. Con su Big Band, integrada por compositores de diferentes partes del mundo, retoma ritmos que considera emblemáticos de los sitios en donde canta y toca. El mariachi mexicano está presente. Hay muchas formas de decir el jazz, ¿no? O sea, de la música brasileña creo que es mucho la sutileza, ¿no? O sea, la cuestión más, digamos, más sensual, se puede decir, cantar más en tonos más bajos, ¿no? Y con una instrumentación más leve también. Obviamente hay rangos de potencia, pero también se mantiene, ¿no? Mucho. La samba es bastante presente, todos saben de la música de Brasil, del samba, de la bossa nova. Y bueno, tenemos más percusión de lo que el normal, de lo que es la Big Band. Obviamente vamos a tener los metales, saxofón, trompeta, trombón, corno francés, que no es muy usual que
que a mí me gusta mucho la sonoridad, que da un impacto sonoro muy interesante, pero lo que caracteriza mucho la samba es la percusión, que va a estar muy evidente en esos arreglos. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, como el concierto es ahorita, a buscarlo también si tienen la oportunidad en plataformas digitales para acercarse más a la música de este creador. Así es en el Lunario, me parece que está a las 9, 9:30 es el horario que tienen allá en el Lunario, así que no a lo mejor todavía hay... Llegamos al Ancor sin problema alguno. Sí. Una brevísima pausa y más aquí en Noticias 22. Continuamos aquí en Noticias 22. Rafael, ya les habíamos comentado a nuestro público en algún momento sobre cosas que se estaban cocinando en torno al cine mexicano que van a ocurrir el día de mañana. Porque se celebra el Día de nuestro cine y la vitalidad de la industria fílmica y vamos a vestirnos de manteles largos, no solo en recintos donde se acostumbra proyectar el cine nacional, la Cineteca, uno de ellos, sino también en plataformas digitales. Todo está listo para el Día del Cine Mexicano, que por decreto presidencial se celebra desde hace 2 años, el 15 de agosto. Esta edición incluye 200 proyecciones en más de 100 sedes, distribuidas a lo largo y ancho del país. Que la mayor parte de los mexicanos pues no están pudiendo ir a las salas de cine a ver cine, entonces esta es la ocasión en la que pueden ir, ver cine de manera gratuita en todos los rincones del país, en todos los estados del país, en más de 100 sedes que se solidarizaron con el programa y que están festejando junto con nosotros el Día del Cine Mexicano. Es muy fácil saber qué lugar nos queda cerca. Basta con entrar a la página del IMCINE, buscar la pestaña del Día del Cine Mexicano, elegir el estado y buscar la sede más cercana. Son casi 60 películas las que se exhibirán. En la parte animada destaca Ana y Bruno del director Carlos Carrera. Si buscan una comedia, entonces la recomendación es Cuando los hijos regresan de Hugo Lara. La jaula de oro de Diego Quemada 10 es un drama de migrantes que estruja el corazón. De Mexicali a Los Ángeles, ¿qué pasa ahora? Ay, viejo. Y un clásico que no se pueden perder es El lugar sin límites de Arturo Ripstein, la primera película mexicana que mostró un beso entre hombres en la pantalla grande. Pues si no me lo dices, ya no bailo. La celebración del cine mexicano también llega a las plataformas digitales. Filmin Latino pondrá 16 títulos de manera gratuita. De la lista destaca el documental Plaza de la Soledad de Maya Godet, Tamara y la Catarina de Lucía Carreras y la multipremiada cinta Pájaros de Verano, codirigida por Cristina Gallego y Ciro Guerra. Y también Netflix se sumó al Día del Cine Mexicano, subiendo 20 títulos, que también bajo el rubro de celebración del cine mexicano, o celebremos al cine mexicano, va a estar accesible en Netflix. No dejen de ver en esta plataforma Hasta los dientes, un duro retrato de la realidad mexicana que pone en entredicho el actuar del ejército y las autoridades en el país. Tampoco hay que confundir el Día del Cine Mexicano con la Semana del Cine Mexicano que organiza Cinépolis, Cinemex y Canacine. El diputado Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, incluso dijo que se movería el Día del Cine Mexicano de agosto a septiembre, mes patrio. Hay otro festejo de cine que organizan justamente las 2 grandes cadenas de exhibición y que bueno, es una fiesta del cine mexicano que organizan en septiembre bajo otras reglas, pero eso es diferente, es un asunto diferente del Día del Cine Mexicano, que es un asunto de decreto presidencial, es un día oficial para México y tenemos que celebrarlo a lo grande. Es diferente, yo creo que él se confundió. Estas parejas no serían pedazos y uno de los dos mirar el celular del otro. Noticias 22, Julio López. ¿Qué secretos quieres que tengamos, Eva? Bueno, yo siento que los conozco perfectamente bien a todos. Bueno, pues como escucharon, están las plataformas digitales. Ya mencionó también Julio López que está Filmin Latino, que allí, por ejemplo, cuando son los Arieles, se colocan algunas películas sin ningún costo, se pueden ver de manera gratuita y de esa manera también durante estos días, sin tener ningún tipo de suscripción, ustedes pueden tener acceso a 30 películas. Así que
no hay pierde. Y en empate a esta celebración del Día del Cine Mexicano, también Monterrey se viste de cine. Todo listo para la 15ª edición del Festival Internacional de Cine de Monterrey, que proyectará 120 películas en la competencia oficial y reunirá a 200 directores. La Sultana del Norte vivirá del 15 al 23 de agosto 9 días intensos de mucho cine. Estamos muy contentos de llegar a esta 15ª edición del festival, muy contentos de hacerlo con socios que nos han acompañado a lo largo del camino, ¿no? Y de poder llegar una vez más al público de Nuevo León y el público que nos visita de fuera, porque el corazón del festival son las películas, pero la razón de que existe es del público. El festival inaugura con la película The Other History del director israelí Avi Nesher, considerado como el cineasta más innovador de su país. Será también Israel el invitado de honor en esta edición. Hay 14 películas de largometraje y cortometraje que se estarán presentando en el festival, una muestra de cine israelí hecho por mujeres en cortometraje, una muestra de la Escuela de Cine Sam Spiegel, tendremos una exposición de grabados. Entonces realmente hay una oferta importante en torno al tema de Israel en el festival este año. El FIC Monterrey también rinde un merecido homenaje al actor mexicano Joaquín Cosío, al director de arte y diseñador de producción Eugenio Caballero y al guionista y director Jaime Humberto Hermosillo. Y luego tenemos toda la parte de KinoStart. KinoStart es el festival de cine estudiantil que corre paralelo al festival. Desde el año pasado es una competencia nacional en México. Tenemos cineastas de una gran cantidad de escuelas de comunicación y de cine que han participado y que realmente pues la calidad de las películas es sorprendente, no deja mucho que desear. El festival tendrá muchas más actividades paralelas, pero sin lugar a dudas, una de las que más destaca es el cineconcierto. Cinema Domingo Orquesta musicalizará en vivo la película alemana Al Gol del año 1920. Noticias 22, Julio López. Hoy tenemos Diáspora Cultural. Esta noche Edgardo Bermejo nos presenta la historia de un connacional, de un mexicano que impulsa el quehacer cultural artístico en la otra orilla del Atlántico. Vamos contigo, Edgardo. Muchas gracias, compañeros. En estas primeras semanas hemos estado revisando la presencia de artistas y creadores mexicanos en todas partes del mundo, pero hoy vamos a hacer un cambio. Hoy vamos también a hablar de otra forma de la representación de lo mexicano en el exterior, que tiene que ver con los gestores culturales, los diplomáticos mexicanos, que de igual manera representan a nuestro país y amplían la noción de lo mexicano fuera de nuestras fronteras. Es el caso muy destacado, diría yo, de Enrique Vargas. Enrique Vargas es el coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana. Ya veremos más adelante de qué se trata, pero decir pues que Enrique Vargas salió de México en 2007, desde entonces se encuentra en Madrid a cargo de esta responsabilidad y a él le hemos dedicado esta semana. Enrique Vargas nació en el 67 en la Ciudad de México, es abogado de formación, pero también es un gestor cultural de vocación. Tuvo una vida profesional interesante en México, en el ámbito político, también en el ámbito legislativo y cultural. Fue, por ejemplo, el director general de Enlace Legislativo del ya desaparecido Conaculta, un cargo que por lo demás ya no existe en la actual Secretaría de Cultura, pero que era muy importante porque lo que hacía el director general de Enlace Legislativo era vincular a la entonces Conaculta con el Congreso de la Unión para revisar temas de la agenda legislativa en materia cultural, de presupuestos y este tipo de temas. Fue también secretario técnico de la Comisión de Cultura de la Asamblea Legislativa, fue director de Cultura en varias delegaciones, lo que hoy son alcaldías, Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc, y como político fue fundador y candidato a diputado del Partido Social, Democracia Social, este partido que en el 2000 postuló a la presidencia a nuestro querido Gilberto Rincón Gallardo. Con todas estas credenciales, Enrique Vargas salió de México, como decíamos, en el 2007, para aceptar este reto de coordinar la cooperación cultural en la CEGIP. ¿Qué es la CEGIP? Bueno, es la Secretaría General Iberoamericana, creada en 2005, y es como resultado de las cumbres iberoamericanas de jefes de gobierno y de Estado, y es una organización internacional conformada por 22 países del habla hispana y también en portugués, y
Su presencia, su trabajo para el tema de cooperación internacional es muy vasto. No hay que dejar de tomar en cuenta que alrededor de los países iberoamericanos, de los 22 países que conforman el mundo iberoamericano, hay 700 millones de personas habitando estos países. 1 de cada 10 personas que habitan este planeta hablan o español o portugués. Y esto habla, sin duda, de la dimensión, de la importancia de crear un espacio para la integración, para la cooperación en la región iberoamericana. Eso es lo que hace la CEGIP. Digamos que pone, ejecuta, instrumenta aquellos acuerdos que los jefes de Estado toman en las cumbres y los llevan a cabo a lo largo de los años. Y es justamente de lo que se encarga Enrique Vargas desde Madrid. ¿Qué tipo de cosas hacen? Bueno, pues ya son muy conocidos estos programas llamados Ibermuseos, Ibermedia, Iberorquestas, Ibermúsica, y son programas por los cuales los países de la comunidad iberoamericana aportan recursos cada uno según sus posibilidades, pero a fin de cuentas lo que ocurre es que la comunidad artística de esta región, incluyendo por supuesto México, pueden acceder a estos recursos para sus producciones, para proyectos vinculados a los museos, al fomento de la lectura, de la diversidad lingüística y muchos otros. Más o menos son 10 millones de euros los que cada año la CEGIP otorga en sus distintos programas, y esos programas son coordinados por un mexicano excepcional que es Enrique Vargas. El resultado de esto, por ejemplo, vamos a pensar en el caso de Ibermedia, que tiene ya casi 20 años funcionando, es que hoy hay una nueva producción de cine, tanto de ficción como documental en el ámbito latinoamericano, y por no ir más lejos, la película que ganó el Oscar a la mejor película extranjera el año pasado es una película chilena y que es justamente el resultado de un apoyo de Ibermedia. Esto es lo que hace Enrique Vargas desde Madrid. Es, como decía yo, no solo un representante de México, sino un actor protagonista en la cooperación regional y en la manera en que podemos integrarnos para entender que desde la cultura, desde las artes, podemos también abrir las puertas al desarrollo y podemos entender la cultura como un instrumento de transformación social. Un mexicano en Madrid, pero también un mexicano que representa el espíritu de integración de toda una región. Esto es lo que hoy queremos presentar a ustedes y, por supuesto, felicitar a Enrique Vargas, que ya cumple más de una década con este encargo desde Madrid. Muchas gracias. Gracias, Edgardo. Este trabajo institucional, también desde ahí se puede hacer mucho por la cultura, Rafa Güemantzin. Y les tenemos una recomendación antes de irnos a la pausa que no pueden perderse. Así es, pues se trata de Debate 22. Kimberly Armengol, hoy sus invitados son Mariana H. y Julio Patán, quienes hablarán de las nuevas generaciones a partir de una pregunta provocadora. ¿Son los jóvenes, somos jóvenes nosotros? Esa es otra pregunta. ¿Son los jóvenes de ahora hipersensibles? La piel es muy finita actualmente, Habría que ver exactamente a qué se refiere esta pregunta, ¿no? Pero está intrigante. Sí, nos remite incluso a los procesos educativos de los últimos 25 años, casi. Ya está prohibido educar con la chancla y el cinturón, entonces hay que ver qué sucede con las nuevas generaciones, acabando noticias del sí, las generaciones que han crecido con juegos de plástico para evitar cualquier peligro, ¿no? Salir a la calle. Bueno, vamos a la pausa. Vale. Continuamos aquí en Noticias 22 y vamos con un director de teatro muy interesante que cada vez que presenta un trabajo en México, las miradas se van hacia él. Se trata de Daniel Veronese. Y esta es una exclusiva que consiguió Salvador Perches para Noticias 22. Dijiste que habías pedido pureza para ti, que habías orado y pedido pureza para ti. No habrán sido respondidas. Codicia, original de David Mamet, marca el retorno del director argentino Daniel Veronese a la escena mexicana. Que está cercano al habla cotidiana, a nuestro pensamiento, nuestra expresión de pensamiento y al proceso de comunicación. Siento que me es muy cercano. Él obedece obviamente a una idiosincrasia norteamericana y uno no puede dejar, es un autor de la cultura yanqui así por excelencia. Pero retrata, hay determinados tipos de circunstancias que traspasan las fronteras y hablan de
elementos humanos, no seres humanos, como Shakespeare. Él pone su mano en el pecho del niño y le dice, sánate. El mundo del cine, desde la óptica de los productores, es el que retrata Mamet en Codicia. Escucha, en el ocaso del tiempo, no. Es la pestaña... Plantea la realidad de la industria cinematográfica, pero al final no necesitas tener un Hollywood para entender los intereses que se cuecen adentro de una oficina de producción. Y eso es lo bello, ¿no? ¿Ves? Es una obra que te pone justo a través de una mirilla a ver qué pasa en esa oficina y cómo después de la formalidad de un trabajo como puede ser la de un productor, ¿es la grande? ¿Ya está toda? Sí. va escapando, va permeando como a manera de ósmosis la humanidad de los personajes y los ves realmente qué pequeños y qué faltos de lo esencial de amor, ¿no? Puede ser. Puedes tener, ¿sabes qué? Un señalador. Para mí son poco clasificables sus personajes, entonces me permite con pequeños giros lograr empatía, que es algo que me parece que hay que lograr en teatro, que el público se sienta, escuche algo y diga, está hablando de mí, y luego el otro, que es su contrincante, también tiene cosas de uno. Él pone su mano en el pecho del niño y le dice, sánate. Y como si sintiera el poder para curarlo, acude a Dios. Escucha. Bob Gould produce películas, preferiblemente las que hacen que gane mucho dinero. Acaba de ascender, es el nuevo jefe de producción, en el momento en que su viejo amigo Charlie Fox llega con la propuesta de rodar una película de acción. Los dos productores especulan, eufóricos, con un futuro lleno de ganancias económicas y riqueza. La irrupción de Karen, una chica joven, guapa y aparentemente inocente, pone en peligro este proyecto. El teatro para mí es otra cosa. Quiero un actor empírico que no sepa qué hacer y que si había tenido algunas ideas, entienda que las tiene que dejar en su casa. Yo no tengo ideas hasta que no lo hago y necesito que el actor esté en el mismo plano. Están invitadísimos a venir al Telón de Asfalto a ver Codicia, una obra de David Mamet, titulada originalmente Speed the Plow. Estaremos de viernes a domingo, 10 semanas, a partir del 16 de agosto, con 5 funciones por semana. Vénganse, aprovechen ahorita, de aquí al 16 de agosto hay una preventa del 40%. Él pone su mano en el pecho del niño y le dice, sánate. El chiste es hacer que todos los mexicanos vengan al teatro. Nos merecemos más y mejor teatro. Vengan. Escuche. En aquel sitio solitario. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Enfrentado a sus tribulaciones vacías. No, verdaderamente es para no perderse. El trabajo de Veronese es muy importante e insisto cada vez que trae una nueva obra, los ojos de quienes gozamos el teatro nos dirigimos hacia ella. Y saliendo de la misma, las mentes salen transformadas porque tiene esa virtud. Y sacudidas, ¿no? Porque sí, también el arte lo que se supone es dar algunos puñetazos al interior, ¿no? No todo es bello y fabuloso. Eso es parte de la vida. Como también lo fue en su momento, durante el romanticismo, un genio de la música, no reconocido por todos, que dijo, quiero un teatro que me lleve directo de mi casa al teatro para presentar exclusivamente mis obras. Richard Wagner, y de eso nos habla hoy de un festival que nos lega, Laura Barrera. Muchas gracias, Rafa. Bien dices, un teatro en el que se iban a representar y se han representado desde entonces en gran medida la tetralogía, desde luego Parsifal, y hasta ahora continúa este legado. Ya empezó en esta ocasión y hasta el próximo 28 de agosto, de ello nos platica María Luz Moraleda a través de Deutsche Welle. María Luz, ¿cómo estás? Platícanos en esta ocasión qué características tiene el Festival de Bayreuth al sur de Alemania. Buenas noches, ¿qué tal queridos amigos de Noticias 22? Un gusto saludarles. Así es, esta edición número 108 arrancó con una nueva producción del clásico Tannhäuser, pero con una lectura muy moderna y transgresora. El conflicto que plantea Tannhäuser es la confrontación del protagonista entre dos mundos con valores opuestos, el mundo del orden y la buena moral y el pagano lleno de placeres y bajas pasiones. Pero esta vez el caballero Tannhäuser es un payaso que vive la libertad total junto a un transexual de pelo en pecho y una persona enana en una especie de road movie grotesca.
Una libertad con la que al final el Tannhäuser de nuestro presente se va dando cuenta que también ese mundo puede ser una cárcel. Además, la puesta en escena es bastante multimedia, con videos simultáneos sobre el escenario en vivo. Pese a que este festival suele tener, por lo general, un público muy elitista y conservador, con Angela Merkel entre los asistentes, el final de la representación recibió una ovación unánime, quitando algunos abucheos aislados para el director alemán encargado de esta versión, Tobias Kratzer. Bueno, siempre causa polémica. Ahora platícanos un poco más acerca de este templo de Wagner. Así es, el caso de Wagner es peculiar, pues no todos los grandes compositores tuvieron la oportunidad de crear su propia ópera para estrenar exclusivamente en ella todas sus obras. El interior está construido principalmente en madera y en contra de la tradición, el auditorio tiene forma de abanico escalonado, sin galerías ni palcos, con visibilidad perfecta del escenario a las casi 2000 localidades. También recomiendo visitar la otra ópera que acoge obras de Wagner durante el festival, la ópera de Margrave, el ejemplo más importante y conservado del teatro barroco y considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, se ha hecho un anuncio especial, parece que va a haber cambios ahí de personal en el festival. Así es, la actual directora artística es Katharina Wagner, bisnieta del compositor, y ella anunció un cambio generacional en la Colina Verde. Eso se va a reflejar tanto en un equipo joven en la parte escénica como en la parte musical. Por tanto, la siguiente gran prueba de este relevo generacional la veremos el año que viene con la obra El Anillo. El motivo es la celebración del centenario del nacimiento de Wolfgang Wagner, nieto del compositor y responsable en su vida de impulsar la existencia del festival tras la sombra del nazismo. Una sorpresa más para 2021, por primera vez una mujer se va a subir al podio del particular foso de Bayreuth para empuñar la batuta con una de las óperas wagnerianas en las que el rol de la mujer está más definido, el holandés errante. Eso sí, Katharina Wagner no quiso revelar el nombre de la directora que marcará este hito femenino en Bayreuth. Estaremos atentos para ustedes. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda, que tengan muy buena noche. María Luz, muchísimas gracias por compartirnos esta información interesante y estas imágenes, una puesta que ya la escuchamos y en los medios periodísticos, Rafa Wemansin ya se dice, sí hubo algunas personas que no les pareció. Hubo abucheos por ciertos grupos, ciertos sectores, otros pues sí. Wagner era muy conservador, el propio Richard Wagner era muy cauteloso con las formas, los modos, por eso fue tan criticado y después retomado y vamos por acá. Sí, así de lejos así. Sí, con la cuestión inclusive después del nazismo que lo toma como bandera. Hitler y bueno. Especialmente porque si bien él no era nazista, sí se declaró antisemita. Entonces, bueno, fue muy criticado por muchos. Hay varios escritos que se han ido encontrando a lo largo del tiempo, entonces, bueno. Polémico e interesante. Pero lo interesante también es que ese teatro fue creado pensando la representación de unas obras. Es decir, ¿por qué construir un teatro especialmente para eso? Pues porque él estaba imaginando una puesta en escena y para ello requería un teatro con características muy especiales. Estamos hablando de que a finales del siglo XIX los teatros dejan de ser como los conocemos y empiezan a convertirse un poco más en los teatros que hoy vivimos, ¿no? Y se les había olvidado la música y Wagner ponía especial énfasis en eso, buscando Wagner. El drama total, Richard Wagner. Y 4 días era la representación. Imagínate la tetralogía completa. Y ahí que había que estar acampando ahí. Bueno, ahora todavía se hace no de la misma manera, pero sí es una verdadera excursión y no es fácil conseguir boletos, eso es lo que me han platicado. Creo que con 2 años hay que adelantarse nada más 2 años, así que bueno, pues hay que tener un poco de paciencia para poder ir. ¿Y les parece si de Alemania nos vamos a recorrer el resto del mundo? Vamos. Una vez. La agencia de noticias Associated Press publicó ayer un reportaje en el que se recogen los testimonios de 8 cantantes y una bailarina que aseguran haber sido víctimas de acoso sexual por parte del tenor español Plácido Domingo. Los hechos se remontan a principios de los años 80 y se extienden a lo largo de 3 décadas, de acuerdo con las acusaciones realizadas de forma anónima, con excepción de la mezzosoprano Patricia Wolf, única de las 9 mujeres identificada por su nombre. Plácido Domingo ha respondido que él siempre creyó
que todas sus interacciones y relaciones con mujeres eran bienvenidas y consensuadas, y que las acusaciones resultan profundamente preocupantes e inexactas. Mientras tanto, ha comenzado a circular en Twitter el hashtag #ISupportPlácidoDomingo, con el cual la comunidad artística internacional ha hecho llegar sus manifestaciones de apoyo al tenor español. Autoridades parisinas cerraron las calles aledañas a la Catedral de Notre Dame para descontaminarlas, luego de que se registraran altos niveles de plomo en la zona tras el incendio que dañó el monumento histórico el pasado mes de abril. Los expertos planean usar dos técnicas de descontaminación para los vecindarios más próximos. Una consiste en colocar gel en bancas, faroles y otras instalaciones públicas para que absorban el plomo, dejándolo secar varios días. Y la otra contempla el uso de chorros de agua a presión con sustancias químicas. Se prevé que estos trabajos demoren unas 3 semanas. Dos integrantes de la Liga de la Justicia se han unido para enfrentar una nueva amenaza. Los actores Jason Momoa y Ezra Miller, quienes dan vida a Aquaman y Flash en la pantalla grande, han unido sus fuerzas para protestar contra la construcción de un gigantesco telescopio de 30 metros que amenaza con acabar la vegetación y la fauna que habita la cima del Mauna Kea en Hawái, un volcán inactivo que los nativos consideran tierra sagrada. No es la primera vez que ambos actores suman esfuerzos en una causa común. Hace años apoyaron las protestas de la tribu Sioux de la Reserva India de Standing Rock contra la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte. Pues ahí están los superhéroes de la vida real defendiendo la naturaleza y el planeta. Vale la pena subrayar este esfuerzo. Y nos vamos con algo de música, Laura. Efectivamente, un disco que es un discazo con una voz espléndida, unos arreglos que no se pueden perder. Atenea Ochoa tiene esta nueva producción discográfica. Con un gusto apasionado e interés ecléctico por distintos géneros musicales, la cantante Atenea Ochoa presenta su primer disco Patria Grande. La cantante mexicana ha presentado su música en Europa, África y Estados Unidos, y gracias a su experiencia ha construido una variopinta propuesta con la que nos invita a conocer los ritmos y géneros de la comunidad latina. Me parece que es muy importante una identidad sonora de América Latina. A veces no sé, por ejemplo, puede ser que por culpa de la globalización se pierda como lo esencial de las naciones y de lo cultural. Y lo que busco con esta idea de la identidad sonora es hablar justamente de esta identidad de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Y hacer un homenaje a los grandes compositores de América Latina, como son, por ejemplo, Chabuca Granda o Violeta Parra, pero también Oscar Chávez, y hablar de esta identidad que es tan interesante y al mismo tiempo también que proviene de tantas partes y de tantas raíces. El Centro Nacional de las Artes será testigo de la presentación de Patria Grande en el Auditorio Blas Galindo el sábado 17 de agosto a las 19:30 horas. Patria Grande, hablando del concepto bolivariano, ¿no? Tal vez utópico, pero maravilloso, ¿no? Donde somos toda América Latina una patria grande, ¿no? Siempre es un poco complejo lograr este tipo de proyectos, porque es un disco absolutamente independiente. Entonces, el proceso se llevó 2 años y medio en llevarse a cabo, pero estoy muy contenta de finalmente poderlo presentar en una sala tan hermosa, además como es la Blas Galindo. No le temo a la muerte. En este proyecto, Atenea Ochoa es acompañada por el pianista Alex Mercado, el contrabajista Aarón Cruz y el baterista Adrián Oropesa, quienes han sido parte elemental de la creación del contenido. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, piezas como La Masa, por ejemplo, La Muerte, La Comparsa, Canto Mío, bueno, pues es una recopilación de algunas de las más significativas canciones del alma latinoamericana. Así que bueno, y la recomendación para que estén el sábado 17 de agosto a las 20 horas es entrada libre.
Nada más lleguen a tiempo, porque pues ya saben que es cupo limitado, ¿no? Seguramente se llenará el CENART aquí en Tlalpan y Churubusco a celebrar la música y además qué grandes arreglistas, Sí. puro músico de Sí. primer nivel. Una pausa. Volvemos. Las políticas migratorias de Donald Trump podrían también afectar a los migrantes legales que ya residen en Estados Unidos. Que es, bueno, pues es una situación realmente muy complicada y cómo va a impactar la relación entre México y los Estados Unidos aún más. Aquí está Visión Global. Aquí está la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Ileana, como siempre, un gusto. ¿Qué tal? Igualmente, muchas gracias. Cuéntanos, ¿de qué se trata esta regla de carga pública? Bueno, es un tema muy interesante si vemos un poco el contexto. Estamos acostumbrados a escuchar la persecución de los migrantes que entran al territorio de los Estados Unidos de forma indebida o sin documentos o de manera ilegal. Hemos observado las redadas en los últimos tiempos, prácticamente la semana pasada la de Mississippi, 650 empleados de diferentes fábricas que son devueltos a nuestro territorio, la separación de familias, escenas dramáticas de niños llorando sin sus padres. Si ustedes viajan a los Estados Unidos podrán observar en aquellos lugares comunitarios, centros sociales, iglesias y demás, los letreros puestos por las ONGs y la propia comunidad diciendo cómo actuar ante las redadas que se están presentando, tener un teléfono a la mano, tener un abogado que sea experto en materia migratoria, tener parientes o redes de ayuda para que puedan apoyar en caso de que éstas se presenten. Y escuchamos constantemente toda esta situación. También de los planes que se tienen en el Triángulo del Norte, donde proviene la mayor cantidad de migrantes hacia Estados Unidos en estas fechas, que es Guatemala, Honduras y Nicaragua, hacia los Estados Unidos. Sabemos que ha decrecido el número de migrantes mexicanos hacia el territorio de los Estados Unidos desde el periodo de Barack Obama, y sí estamos acostumbrados lamentablemente a escuchar este tipo de noticias. Pero lo que no habíamos escuchado en mucho tiempo es justamente lo que ya anunciaba Huemanzin, que anunciabas tú y que también Rafa lo hacía, que tenía que ver con que ahora se va a poder hacer prácticamente detenciones de aquellos migrantes que entran de manera legal al territorio de Estados Unidos. Bueno, básicamente lo que ocurrió es que la Unidad de Servicios Ciudadanos y Migratorios acaba de presentar, a través, por supuesto, del Ejecutivo de Donald Trump, una modificación o una innovación a la ley migratoria que la actualiza después de muchos años para que aquellas personas que solicitan sea una visa, que soliciten la carta de residencia o la llamada Green Card, o aquellos que soliciten la ciudadanía, van a poder hacerlo siempre y cuando no sean considerados, como tú acabas de preguntar justamente, una carga pública para los Estados Unidos. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que en este momento aquellas personas que estén recibiendo las ayudas, por ejemplo, las food stamps o los bonos para canjear por comida o apoyos en el alquiler de sus propias casas o de rentas o alquileres, o que tengan algún tipo de subvención o apoyo por parte del Estado, por ejemplo, tener servicios del Medicare, no van a poder aspirar ni evidentemente a un visado permanente, mucho menos a una green card o una residencia, y por supuesto que no lo van a poder hacer hacia la petición de ciudadanía. O sea, de alguna manera es como pensar en una migración de primera clase. La verdad sí, los medios han sido muy críticos al respecto, diciendo que se está castigando la pobreza, porque finalmente estas personas que están en esta condición de pedir las ayudas al gobierno estadounidense sí viven por debajo del umbral de lo que es la pobreza y tienen que tener este apoyo para poder subsistir. Finalmente generan cadenas económicas relevantes por la suma que ellos representan para la Unión Americana. Entonces sí parece una medida muy injusta. Algo interesante también es los filtros que va a estar estudiando esta unidad para poder resolver si efectivamente pueden ser o considerarse como una carga pública, entre otras, por ejemplo, el historial crediticio, que va a ser un aspecto importante, si tienen algún tipo de estudios y sus habilidades, qué aportaciones puedan tener. Es decir, sí va a haber una radiografía muy puntual de los Estados Unidos para tratar de observar que aquellas personas que aspiran
aspiren a su permanencia en su territorio, sean personas pues calificadas en muchos aspectos para poder estar legalmente en los Estados Unidos. Hemos visto que ya hay muchos países que tienen este tipo de requisitos. Canadá es uno de ellos, que incluso invita a los ciudadanos de otros países que tengan estas características que puedan aportar, pues que se vayan hacia su territorio. Pero no lo habíamos visto con Estados Unidos, sobre todo teniendo un programa de migrantes temporales muy importante, que por supuesto incrementa su economía. Esto está siendo, por supuesto, muy señalado por las organizaciones no gubernamentales que se están aprestando a preparar ya básicamente las impugnaciones ante tribunales ante esta ley migratoria que entra en vigor a partir del 15 de octubre. Mira, esto me hace pensar muchas cosas, Ileana, porque si bien estamos hablando de algo que nos compete por el vínculo entre estos dos países, México y Estados Unidos, y la cantidad de mexicanos que han radicado y han migrado a este país y que mantienen economías mexicanas, pero también economías estadounidenses, pensar en lo que ocurrió con la propuesta de Alemania hace 2 o 3 años, cuando estaba la crisis en España, en donde querían sí recibir migrantes, pero ingenieros españoles. De los otros no les importaban demasiado. Es castigar la pobreza, pero también lo he pensado mucho en esto que se ha llamado últimamente como necrocapitalismo. No se va a invertir en aquellos sectores que no producen nada. Bueno, sí, pero el estudio es más profundo que eso. Lo que estamos observando es el cambio no solamente en el comportamiento demográfico de los estados. Hay estudios muy importantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Existen estudios de Naciones Unidas, del Banco Mundial y, por supuesto, incluso de firmas privadas como KPGM y otras firmas importantes, donde se establece justamente el crecimiento de la población, pero también otros problemas que van a exacerbar el crecimiento de estas poblaciones, pero también los flujos migratorios, lo que es el cambio climático, territorios que básicamente están perdiendo las calidades o la cualidad para que pueda ser sostenible la vida humana, simplemente el África subsahariana o el África negra, que se está convirtiendo literalmente en un desierto y que está impulsando a que existan también los famosos migrantes ecológicos o aquellos que ya no pueden quedarse por cuestiones del propio hábitat donde se desarrollaban. Entonces, si estos flujos se van a exacerbar, los estados tienen que buscar la forma de que los flujos migratorios tengan un impacto positivo en sus territorios, más que cerrar las puertas, más que buscar las políticas internas que los sancionen. Eso por hablar del tipo de migrantes que estamos observando, los conflictos armados no internacionales o las situaciones de violencia que generan desplazamientos, etcétera, están exacerbando las cifras demográficas. Pero también algo importante, Huemancín, es el cambio en los empleos. Estamos hablando de una era tecnológica muy marcada, donde el 5G se aproxima y que va también a cambiar la forma en que se ha venido desarrollando todo el tema de las profesiones. Es decir, hay que también buscar qué profesiones van a servir en el futuro y no solamente establecer las que ya hay y cómo están en este momento incidiendo en el desarrollo de los pueblos, sino que también abrir las puertas a la realidad de un siglo XXI que también puede ser esperanzador a todos aquellos que tienen aspiraciones para generar un impacto positivo en el entorno. En términos históricos, recuerdo al movimiento ludismo con doble D, que encabezaba Ned Ludd en tiempos de la Revolución Industrial, cuando de pronto ya no era necesario tener a demasiadas tejedoras, porque las máquinas ya permitían hacer ropa. ¿Y qué es lo que hacían los ludistas? Entraban por las noches a romper máquinas que eran las que les estaban quitando los trabajos. Más o menos estamos viendo este cambio de economía, lo que está teniendo un impacto social y económico, ¿no? Sí, claro, la llamada sociedad del conocimiento, ¿no? O las sociedades basadas en la economía del conocimiento. Eso es cierto y siempre se van a necesitar muchos tipos de competencias y capacidades que van a finalmente tener un impacto en la sociedad. A mí me parece que los estados están en su capacidad soberana, en la aptitud de hacer más duras y efectivas quizás sus propias normatividades, pero me parece que por otra parte se está ignorando
lo que tiene que ver con el hacer que el ser humano tenga mayor aportación y, repito, no castigarlo, sino buscar las mecánicas o las formas de su inserción, aprovechar estos talentos y hacer que prosperen. Me parece que esa parte del lado humano no lo estamos observando. Una ley por decreto no modifica el comportamiento de una sociedad. Es toda una cultura la que la impulsa. Y la cultura se rige no solamente por las políticas públicas, sino por el sistema educativo que se tiene y, por supuesto, las libertades que imperan en ese estado. Y lo que mencionabas hace un momento de cambio climático. Bueno, cambio climático golpea a cualquier parte del planeta, pero hay economías que tienen sistemas que permiten mejores respuestas. En un informe de la OCDE decían que los países que tenían una infraestructura y una economía lo suficientemente fuerte para responder al cambio climático era Noruega, Suiza, Japón, entre los primeros países del mundo. Los que están lejos de eso es África, América Central y después el resto de América. Estamos hablando que las economías no permiten reconstrucciones tan rápidas frente a ciclones más poderosos año con año, ¿no? Sí, es correcto, pero también habría que ver una cosa interesante, África. África es de los continentes que aun cuando el África subsahariana está perdiendo territorios verdes, tienen otros con una riqueza enorme en otro tipo de, por ejemplo, en minerales, ¿no? El coltán y otros que sirven para insumos de las herramientas tecnológicas que habitualmente utilizamos. Entonces, básicamente es, si estamos en un sistema de globalización, es buscar justamente la complementariedad entre las economías y que ésta sea mucho más retributiva y justa a todos estos pueblos que ya están articulados y que están finalmente insertados en las cadenas productivas. Muchas variables. Y eso hablaría básicamente desde tiempos inmemoriales y, por supuesto, hablando desde el punto de vista de la historia, en una mejor redistribución de la riqueza, y eso es una realidad. Muchas variables para algo que parece tener una respuesta económica, pero cuando estamos hablando de esta respuesta económica, son demasiadas cosas a considerar. Es más allá de las leyes, ahí es donde está el conflicto, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, ya estaremos platicando de esto, Ileana, porque nos llevará muchas tardes y muchos años, yo creo. Sí, gracias. Muchísimas gracias a ti, Ileana, y también reflexionar, como mencionabas ahorita, Filadelfia. Hoy hubo otra balacera en Filadelfia, allá en Estados Unidos está poniéndose muy violenta la situación. Muchas horas de enfrentamiento, heridos, qué grave. Que bueno, van de la mano, porque también es una cuestión de aceptación, es una cuestión de identidades, es una cuestión de pertenencia. Entonces estaremos reflexionando de esto, y también lo que sucede al sur del continente será otro tema digno de reflexión de manera particular en Argentina. Muchas gracias. De nada, claro que sí. Nos vemos la próxima y nos vamos con música. ¿Tenemos tiempo? Antes les recordamos mañana, Día del Cine Mexicano. Tendremos aquí invitados especiales. Hay que ir al cine, hay que celebrar nuestra identidad del séptimo arte. Y sí, nos vamos con música, una soprano, el amor que hubiera inspirado en Andrew Lloyd Webber, inclusive para componer El Fantasma de la Ópera. Efectivamente, Sarah Brightman, que cumple 59 años, actriz, bailarina y también ahora directora de orquesta. Muchas felicidades, gracias. Disfrútenlo.